Bien, hermanos, comenzamos con el siguiente tema. Va a ser un poco extenso. Esperemos que lo escuche hasta el final. El título del tema es La marca de la bestia, ojos que no ven y oídos que no escuchan. Pero como siempre, vamos a pedir a nuestro Dios que nos guíe y que nos dirija, que dirija nuestras palabras a lo largo de todo este estudio. Padre bendito, Rey eterno, alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos su nombre, Dios todopoderoso, Padre eterno, y alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos el nombre todopoderoso que le ha dado usted a nuestro Señor Yeshua, a su Hijo, el Verbo de Dios. Padre bendito, Rey eterno, como en todo estudio, Dios del universo, ruego, suplico que guíe mis palabras, que sea su luz y su verdad la que salga al sonido de mi voz, que no sea la palabra del hombre, y que todos los que escuchen este audio, este estudio, sean bendecidos por su palabra. Ruego porque derrame de su Santo Espíritu en nosotros, nos ayude a entender sus palabras. Y sí, Padre eterno, ruego porque nos ayude a salir de toda necedad, porque nos ayude a no cerrarnos, Padre eterno, suplico que nos ayude a salir de toda mentira, de todo engaño, de todo error y de toda equivocación. Y le pido todo esto, Dios Padre eterno, en el nombre poderoso y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, repito el título del tema, La marca de la bestia, ojos que no ven y oídos que no escuchan. Entonces, comenzamos el tema y como sabemos, o si no lo sabemos, lo vamos a ver ahorita, en Apocalipsis capítulo 13, habla de dos bestias, habla de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y habla de otra bestia que tiene solo 2 cuernos. Esto es lo que las identifica y las diferencia, que una tiene 10 cuernos y la otra tiene solo 2 cuernos. Voy a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la segunda está en el verso 11. Dice el verso 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces ahí están las 2 bestias de las que habla Apocalipsis 13, pero también habla de la imagen de la bestia. Entonces se podría decir que tenemos 3 elementos aquí. 2 bestias, una de 10 cuernos, una de 2 cuernos, y tenemos a la imagen también. La primera, ya la vimos, es la de 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa ya la hemos visto en otros temas, ya hemos hablado mucho de ella. En este tema solo nos vamos a enfocar en lo que hace la bestia de 2 cuernos y lo que hace la imagen. Vamos a enfocarnos en esto y vamos a separarlo para distinguir y discernir bien qué hace la segunda bestia de 2 cuernos y qué hace la imagen. Dice ahí mismo en el verso que sigue en Apocalipsis 13, leímos el 11, voy a leer el 12, dice: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto es lo que hace la segunda bestia. Al principio, o lo primero, vamos a ver lo que hace la segunda bestia, ya después entraremos en lo que hace la imagen, porque aquí podemos ver que la segunda bestia, la que tiene 2 cuernos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y otra cosa que hace esta segunda bestia de 2 cuernos, hace que adoren a la primera bestia. Vamos a seguir viendo qué más hace esta segunda bestia de 2 cuernos. Dice el verso 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces la segunda bestia de 2 cuernos hace también grandes señales y también hace descender fuego del cielo. Seguimos viendo lo que hace esta segunda bestia. Dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí entra en escena la imagen, pero todavía seguimos viendo lo que hace la segunda bestia de 2 cuernos. Dice aquí que engaña a los moradores de la tierra, y esta bestia de 2 cuernos es la que manda a los moradores de la tierra a que le hagan la imagen a la bestia. Todavía dice el verso 15, y se le permitió a la segunda bestia de 2 cuernos
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces aquí ya estamos entrando en lo que hace la imagen también. Pero todavía vemos algo de lo que hace la segunda bestia de 2 cuernos. A ella es a la que se le permite infundir aliento a la imagen. Y la imagen es hecha para que la imagen se le infunde aliento para que hable, y la imagen sea la que haga matar a todo el que no adora a la bestia. La que habló e hizo matar a los que no adoraban a la bestia fue la imagen. Y hay que recordar a quienes mataron en la Inquisición: a los que no adoraban a la bestia, que es el papado. Ya lo vimos en otro tema. Hubo una matanza de quienes no adoraron a la bestia ni a su imagen desde la Edad Media hasta la Inquisición. Y todavía dice ahí el verso 16: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Quién hacía esto? La imagen. La imagen hacía que a todos se les pusiese una marca. De todo esto, lo que hace, o la que hace más bien matar a todo el que no adora a la bestia y a su imagen, y la que pone la marca, estas dos cosas que son muy relevantes las hace la imagen. Y digo que es relevante porque muchos confunden que la matanza la hizo la bestia o que la marca la va a poner la bestia. Pero aquí estamos viendo quién lo hace la imagen. Y por eso es importante hacer la separación de qué hace la segunda bestia de 2 cuernos y qué hace la imagen. La imagen empieza poniendo la marca, haciendo que no se obedezca el guardar el día que Dios dijo que se guardara, y pide que se haga culto y se le adore a la bestia en domingo. Así es como comienza la imagen a poner la marca y al mismo tiempo hacer que se adore a la bestia, desobedeciendo a Dios, lo que es la marca, y adorando a la bestia el domingo. Al mismo tiempo obliga a la desobediencia a Dios y obliga a adorar a la bestia. Y hay que recordar que la marca de la bestia es la desobediencia a Dios, o es el no obedecer a Dios. Sabemos que la tribulación es un tiempo de aflicción y prueba, y el tiempo de tribulación y prueba que pasaremos nosotros en los últimos tiempos será la destrucción que traerán los sellos y las trompetas. Las copas de la ira también, pero las copas de la ira son el fin, ya es lo último. Y la ira no es para el pueblo de Dios, la ira solo es para los enemigos de Dios. La tribulación y prueba son los sellos y las trompetas. Cada sello y cada trompeta traen destrucción a la tierra. Ese tiempo es el tiempo de prueba y aflicción o tribulación de los últimos tiempos. Pero es claro que en esa tribulación y destrucción final, la bestia no aparece haciendo ningún daño al pueblo de Dios. ¿O qué destrucción de la destrucción que traen los sellos y las trompetas la trae la bestia? Ninguna. Hay que tener esto claro. El tiempo que se le dio para actuar a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ese tiempo ya terminó. Y terminó desde que fue herida esa bestia por Napoleón en 1798. Pero sabemos que de esa herida de muerte la bestia sanó. Es precisamente por eso que en el verso 14 de Apocalipsis 13, ahí al final de ese verso dice: la bestia que tiene la herida de espada y vivió. E igual al final del verso 12 también dice, ya lo leímos, solo estoy leyendo el final, dice: la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Pero esa bestia es representada por las piernas de hierro en la estatua que soñó Nabucodonosor, y ese hierro llega hasta los dedos de los pies, que es en donde está la mezcla de hierro y barro. Pero muy importante, hay que tener en cuenta que en los dedos de los pies de esa estatua hay otra bestia, que es la última. Esa última bestia es la bestia que era y no es, que en Apocalipsis 17:11
dice que es el octavo rey. Mire, vamos a ver Apocalipsis 17:11. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahí está. La bestia que era y no es el octavo rey. Esta bestia es la del tiempo del fin. Y a esta bestia se le da autoridad, pero solo por una hora. Dice ahí el verso 12 de Apocalipsis 17, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Aquí está hablando de la bestia que era y no es, que es el octavo rey. Lo acabamos de ver en el verso anterior, en el verso 11. A esta bestia se le da autoridad por solo una hora, porque se está hablando de un rey, del octavo rey. Se trata de la vida de una persona. Por eso se le da autoridad solamente por una hora. Y la autoridad que se le da al poder político religioso, que empieza desde la bestia terrible de 10 cuernos, que es el Imperio Romano, y que comienza con un poder religioso desde su primer papa, o con el primero que utilizó el título de Pontifex Maximus, o Máximo Pontífice, que fue Constantino, mismo título que aún sigue utilizando hoy el papado. La autoridad para esta bestia, la autoridad que se le da es de 42 meses, que son 1260 días, que si son proféticos se convierten en años, entonces son 1260 años. Y esto está ahí mismo en Apocalipsis 13, que era el que estábamos viendo. En el verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y recuerde que en el verso 1 leímos de qué bestia está hablando, de la de 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el verso 5 nos dice que a esa bestia se le dio esta autoridad, este tiempo de autoridad, 42 meses, que proféticamente son 1260 días, que son años en profecía. Este sí es un largo tiempo, porque se trata de un poder político religioso, y el tiempo que se le da a la bestia que era y no es, que es una persona, que es el octavo rey, ese tiempo es de solo una hora. Y regresando ahí mismo a Apocalipsis 17, dice, ¿para qué recibirán ese poder y autoridad el octavo rey, que es la bestia que era y no es? Y dice ahí mismo en Apocalipsis 17, leímos el verso 11 y 12, voy a leer del 13 al 14. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los 10 reyes tienen un mismo propósito, dar su poder y su autoridad a la bestia, que es el octavo rey. Y esto lo harán para pelear contra el Cordero. La bestia, que es el octavo rey, es el que pelea contra el Cordero. Es por eso que el octavo rey es la última bestia, y la hora en que se le da autoridad junto con los 10 reyes es la última hora antes de que venga Cristo, porque el octavo rey, junto con los 10 reyes, son los que pelearán contra el Cordero. Haga lo que haga esta bestia, que es el octavo rey, no es lo mismo que la destrucción que traerán los sellos, las trompetas y las copas. Esta destrucción de los sellos, trompetas y copas, que no se confunda, porque esa sí viene para el mundo entero. Dice Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, es la hora de la prueba, la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba, aflicción, tribulación que vienen para el tiempo del fin, que son los sellos, trompetas y copas, eso es para el mundo entero. Todo ser viviente en la tierra sufrirá esa destrucción de sellos, trompetas y copas. Esa destrucción y sufrimiento no es solo para el pueblo de Dios.
y lo que hace la bestia normalmente sí lo enfoca directamente al pueblo de Dios. Pero tenemos un problema, o hay un problema para muchos, porque están esperando que sucedan cosas extraordinarias o se van a fantasías o están esperando cosas extras a lo que ya ha pasado en el pasado y a lo que ya pasa hoy en el presente. Hoy en el presente ya se están cumpliendo los días de Noé en nosotros y no nos estamos dando cuenta. Nosotros igual que en los días de Noé estamos esperando que pasen cosas que no van a pasar. Así estaban en los días de Noé y por eso se quedaron fuera del arca. Y en nuestros tiempos sucede lo mismo en primera, porque la mayoría de lo que imaginamos como va a ser el fin son fantasías. Y en segunda, porque muchas cosas que estamos esperando que pasen ya pasaron. Por ejemplo, muchos están esperando que se manifieste el inicuo, pero no han entendido y no ven que el inicuo es el sin ley, son los que no se sujetan a la ley. Y estos están manifestados desde hace mucho tiempo. Hoy hay miles de religiones que están sin ley y que no se sujetan a la ley, pues esos son los inicuos. Pero hay muchos que están esperando a que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y muchos otros están esperando que se manifieste el anticristo y que se venga a sentar en un templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, cuando los anticristos están manifestados desde que Cristo estuvo en la tierra. Todos los que estaban en contra de Cristo son anticristos desde aquel tiempo y hasta hoy, porque ser anti es ser contrario a. Y el que se sentó en un templo haciéndose pasar por Dios, haciendo que le confesemos los pecados a ellos y no a Dios, es el papado. Y se sentó en ese templo haciéndose pasar por Dios desde hace muchos años atrás. Cosas como estas están esperando que se cumplan y ya se cumplieron muchos años atrás, pero no las vemos igual que no vemos las profecías que se cumplen hoy porque seguimos teniendo ojos que no ven. De hecho, podría cumplirse el regreso de Cristo en nuestra cara y no lo veremos si seguimos teniendo ojos que no ven y oídos que no escuchan. Aunque pensemos o digamos que desde que cambiamos de religión ya nos quitaron la venda de los ojos, la realidad es que no. Si no vemos, es porque tenemos todavía una venda en los ojos o porque tenemos ojos que no ven. Si no vemos las profecías que ya se cumplieron para hoy y sobre todo si no vemos las profecías en las que estamos hoy, si no vemos, pues es que no vemos. Y si no vemos es porque aún tenemos ojos que no ven. Por eso no vemos el cumplimiento de las profecías. Aunque hayamos salido de la religión que hayamos salido, seguimos teniendo ojos que no ven. Puede cumplirse la profecía de profecías, que es el regreso de Cristo, y puede ser que no lo veamos, porque podríamos decir que es un falso Mesías. Eso dijeron muchos en la primera venida de Cristo, y eso que dijeron fue por lo que dice la Biblia. Nosotros igual, por lo que dice la Biblia, podríamos decir que es un falso Mesías, y se cumpliría el regreso de Cristo en nuestra cara, y no lo veríamos, igual que como se cumplió en la cara de muchos en la primera venida de Cristo. E igual que algunas profecías que ya se están cumpliendo hoy en nuestra cara y no las estamos viendo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ojos que no ven y oídos que no escuchan. Los mismos que dicen creer en Cristo hoy y que Cristo es su Señor o su Dios, los que dicen eso hoy, esos mismos van a pelear contra Él. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es posible por los ojos que no ven y los oídos que no escuchan. Porque si no ven, pues no verán contra quién están peleando, ¿eh? El papado, que es la bestia, dice que Cristo es su Señor o su Dios. Y la Biblia dice que la bestia peleará contra el Cordero. ¿Sí se da cuenta de esto? Repito, los que dicen hoy que Cristo es su Señor o su Dios
son los mismos que pelearán contra Cristo, porque es la bestia y es el papado, es el catolicismo. ¿Por qué sucederá esto? Porque tienen ojos que no ven, ellos, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros en dónde estamos? Porque no solo el papado, no solo el catolicismo, también pelearán contra el Cordero los 10 cuernos, que son los 10 reyes, los 10 cuernos de la bestia, que son los 10 reyes, y que al mismo tiempo son las 10 religiones que ya hicieron la alianza con el papado. Y entre esas 10 religiones que ya hicieron alianza con el papado, está el cristianismo. En esa alianza que hicieron por el cambio climático. Claro, esa es la excusa, ¿verdad? Y ese es el engaño. Pero entre esos ya está el cristianismo. Toda religión que dice hoy creer en Cristo, si es uno de los cuernos de la bestia, va a pelear contra el Cordero, porque los cuernos de la bestia, los reyes le darán la autoridad a la bestia para pelear contra el Cordero. No importa que hoy digan que es su Señor y su Dios, va a venir y van a pelear contra él y no lo verán si seguimos teniendo ojos que no ven. Los que hoy dicen ser cristianos de religión van a pelear contra Cristo. Y si dicen ser cristianos es porque dicen creer en Cristo y porque dicen ser seguidores de Cristo. Pero pelearán contra Él. ¿A nosotros qué nos toca? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos de no estar entre ellos, porque nosotros igual también decimos creer en Cristo, ¿verdad? Lo que nos toca es salir de esos ojos que no ven, quitarnos los ojos que no ven, saliendo de toda necedad y de todo encerramiento en el que nosotros mismos muchas veces nos metemos por defender una religión, por defender una iglesia o por defender una creencia. Ese es el punto, que sí nos puede pasar, que sí peleemos contra Cristo, aunque digamos que creemos en Él, porque si lo haremos sin ver, sin darnos cuenta, si seguimos teniendo los ojos que no ven. Repito, entre las 10 religiones que ya empezaron la alianza con el papado, está el cristianismo. Eso significa que el cristianismo es uno de los 10 cuernos de la bestia. Y esos 10 cuernos reyes tienen un mismo propósito, ya lo leímos. El propósito de ellos es entregar su poder y autoridad a la bestia para pelear contra el Cordero. Para eso le van a entregar su poder y autoridad, para pelear contra el Cordero. Por lo tanto, entonces sí pelearán contra el Cordero, contra el que dicen hoy que es su Señor o que es su Dios. ¿Dónde comenzó esta alianza el papado? Bueno, el papado comenzó la alianza, el papado que es la bestia comenzó la alianza en la COP 26 y 27 de los años pasados. El engaño es que es una alianza por el cambio climático. Sí, claro. El punto es que las 10 religiones más grandes, las 10 religiones con más seguidores en el mundo, se aliaron con el papado. Para lo que sea que te alíes con el papado. Si el papado es la bestia y te alías con él, para lo que sea, ya se está formando una alianza. Y al aliarse con el papado o con la bestia, le dieron su autoridad al papado para que el papado hable a nombre de ellos en la COP. Claro, las profecías se cumplen, pero no como nosotros lo esperamos. La serpiente es astuta, no lo olvide, y ataca por donde no la podemos ver. Nunca nos va a atacar de frente. De hecho, hoy el cristianismo, sin darse cuenta, porque no ven, el cristianismo ya está peleando contra el Cordero. Es obvio y entiendo que no lo vean. Si seguimos teniendo ojos que no ven, si seguimos teniendo los ojos tapados, pues no lo van a ver, aunque digan que es su Dios y le canten y le alaben y lo amen. Hoy el cristianismo de religión ya está peleando contra el Cordero. Y repito, no se dan cuenta. Pero hoy, al pelear contra cumplir la ley de Dios, al pelear contra cumplir el sábado, ya están peleando contra el Cordero, porque el Cordero es la palabra hecha carne, y en esa palabra está la ley y está el sábado. Repito, las profecías se cumplen, pero no como nosotros esperamos.
Vamos a pelear contra el Cordero sin darnos cuenta y vamos a pelear con él como no lo esperamos y seguimos teniendo ojos que no ven y oídos que no escuchan. Siempre que se pelea contra lo que dice la palabra de Dios, se pelea contra el que es la palabra de Dios, que es el Cordero. Aunque digan que es su Señor. Déjeme repetir esto. Siempre que se pelea contra lo que dice la palabra de Dios, se pelea contra el que es la palabra de Dios, que es el Cordero. Aunque hoy digan que es su Señor y su Dios, eso es pelear contra el Cordero sin ver. Y eso sucede por tener ojos que no ven y oídos que no escuchan. Así como algunos ya están peleando hoy contra el Cordero y la ley de Dios y no se dan cuenta, así igual pelearán contra el Cordero cuando Él esté aquí en la tierra, sin ver, sin darse cuenta contra quién están peleando. Y se habrá cumplido la profecía de su regreso, pero para muchos será un falso Mesías, por algo que malentienden que dice la Biblia. Repito, lo mismo sucedió en su primera venida. Pero así es como hoy los cristianos de religión hoy están peleando contra el Cordero sin darse cuenta cuando pelean contra cumplir la ley. Repito, la ley de Moisés, la ley que se le dictó a Moisés es palabra de Dios porque se la dictó Dios. ¿O algún cristiano podrá negar que la ley de Moisés sea palabra de Dios? Yo sé que no. La ley de Moisés saben que la escribió Moisés, pero saben que es un dictado de Dios. Si eso le dictó Dios a Moisés, entonces la ley de Moisés es palabra de Dios. ¿O algún cristiano podrá negar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? ¿O que la ley de Moisés es palabra de Dios? Yo sé que no lo pueden negar, saben que es palabra de Dios. Y si se pelea contra cumplir la ley de Moisés, que es palabra de Dios, entonces se está peleando contra quien es la palabra de Dios hecha carne, que es el Cordero. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿O seguimos con ojos que no ven? Se está peleando contra el Cordero, que es la palabra hecha carne, sin darnos cuenta, sin ver. Estamos peleando ya hoy contra el Cordero. ¿O contra quién peleamos cuando nos rebelamos y no queremos cumplir un mandamiento que está en la palabra de Dios, palabra hecha carne, que es Cristo? O cuando no queremos hacer algo que dice la palabra de Dios, ¿contra quién peleamos? Repito, Cristo es la palabra hecha carne, usted lo sabe. Si nos rebelamos y peleamos contra lo que dice la palabra de Dios, estamos peleando y nos estamos rebelando contra el Cordero, ya desde hoy. No peleamos contra el que da el estudio o contra el que nos comparte palabra, aunque eso creen algunos. Pero preocupémonos por nosotros. Preocupémonos por si nosotros aún seguimos teniendo ojos que no ven y oídos que no escuchan. Y preocupémonos por no ser nosotros de los que estamos peleando contra la palabra de Dios hecha carne, que es el Cordero. Una prueba sencilla para saber si aún tenemos ojos que no ven y oídos que no escuchan es saber si ya estamos viendo qué profecías ya se cumplieron en el pasado y si estamos viendo qué profecías se están cumpliendo hoy. Si no estamos viendo eso, esa es prueba evidente de que no vemos, de que seguimos teniendo los ojos que no ven y oídos que no escuchan. ¿Sabe por qué los judíos no creen en Cristo? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué los judíos creen que Cristo es un falso Mesías? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué nosotros diríamos que alguien es un falso Mesías? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe cómo engaña a Satanás?
con lo que dice la Biblia. Y con un ejemplo muy sencillo lo podemos mostrar. No es el tema, pero déjenme mostrarlo con un ejemplo muy sencillo. En Lucas capítulo 4, voy a leer del verso 9 al 11. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Usted sabe que aquí es Satanás tentando a Cristo. Satanás le está hablando a Cristo. Dice el verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le dice a Cristo, porque escrito está. ¿Escrito está dónde? En la Biblia. ¿Satanás se refería a la Biblia? Sí. ¿Satanás usa la Biblia? Sí. ¿Para engañar? Sí. Lo quiso hacer con Cristo. ¿Usted cree que no lo va a querer hacer con nosotros? No le tuvo respeto a la Escritura, no le tuvo respeto a Cristo. ¿Usted cree que no nos va a engañar a nosotros con lo que dice la Biblia? Y porque lo que citó ahí Satanás sí lo dice la Biblia. Lo que le dijo a Cristo, échate porque a sus ángeles mandará que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces. Esto que utilizó Satanás es el Salmo 91 y son exactamente las mismas palabras que utilizó Satanás. Déjeme le leo rápidamente Salmo 91, verso 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se fija? Son exactamente las palabras que usó Satanás para querer engañar a Cristo. Es claro, Satanás usa lo que dice la Biblia para engañar. Y es claro también que Satanás sabe lo que dice la Biblia y lo sabe muy bien, mejor que nosotros. Satanás usó lo que dice la Biblia para querer engañar a Cristo. Repito, ¿cree que no usaría lo que dice la Biblia para engañarnos a nosotros? Pues eso es lo que más está haciendo el día de hoy y lo está haciendo muy bien. Él es el padre de la mentira y el maestro del engaño. Con la Biblia, a través de la mentira, está haciendo que millones caigan en su engaño y que caigan en la desobediencia a Dios. Y ese es su objetivo desde el Edén, que se desobedezca a Dios. Dios le dio un mandamiento a Adán y Eva, ¿y quién hizo que desobedecieran ese mandamiento? Así es, Satanás, la serpiente. Pues sigue siendo lo mismo hoy. Dios nos dio mandamientos a los seres humanos en su ley que dio a través de Moisés. ¿Qué sigue haciendo hoy la serpiente? Lo mismo, haciendo que desobedezcamos a Dios a través del engaño y de la mentira. Si a Eva le dijo, si comes de ese árbol no moriréis, hoy nos sigue diciendo a los seres humanos, si no cumples la ley de Dios, no moriréis. Porque la ley de Dios se la dio a los judíos, porque estás bajo gracia, porque ya no estás bajo la ley, por lo que usted quiera. Pero hoy Satanás sigue cumpliendo el objetivo de que se desobedezca a Dios. Y siendo así todo esto, repito, ¿sabe por qué los judíos no creen en Cristo? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué los judíos creen que Cristo es un falso Mesías? Por lo que dice la Biblia. ¿Saben por qué nosotros diríamos que alguien es un falso Mesías? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué hoy le dicen que la ley de Moisés ya no se guarda? Por lo que dice la Biblia. ¿Sabe cómo engaña a Satanás? Así es, con lo que dice la Biblia. Mire, vamos a ver Juan en el capítulo 12, en el verso 30. Vamos a dar un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Dice Juan 12:30, respondió Cristo y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es Cristo hablando, verso 30. Verso 32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Cristo dice esto dando a entender que tenía que morir. Y la gente le dice lo que exactamente diríamos nosotros. Nosotros haríamos lo mismo que hicieron ellos. Y ellos corrieron a decirle
lo que dice la Biblia o lo que dice la ley. Le dijeron, oye, pues nosotros hemos oído de la ley o de la Biblia que dice que el Cristo permanece para siempre. Y lo dice ahí en el verso siguiente, verso 34. Dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? La Biblia dice, o la ley dice, que el que es el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre deba morir? ¿Cómo podríamos creer en que tú eres el Cristo si tú mismo estás diciendo que tienes que morir? Pero la Biblia dice que el que es el Cristo permanece para siempre. Te creemos a ti, Cristo, que sí era el Cristo verdadero, o le creemos a la Biblia. ¿Y cómo te creemos que tú eres el Cristo si no se cumple en ti lo que dice la Biblia? Mucho cuidado, hermanos, con entender mal lo que sí dice la Biblia. Satanás hoy está engañando con lo que dice la Biblia y está engañando muy fuertemente. Y mucho cuidado, porque a través de quienes está engañando Satanás es a través de los inicuos. Y ya definimos en otros temas quiénes son los inicuos. La palabra inicuo ahí traducida significa sin ley. Es la palabra griega anomos. O es la palabra griega atsesmos, ya lo vimos en otros temas, que el significado de esas palabras es sin ley y no sujeto a la ley. Y esos son los inicuos, los que tuercen las cartas de Pablo y las otras escrituras, las tuercen para su propia perdición y para la perdición de los que siguen a esos sin ley. Nos puede suceder como a estos, que una profecía se estaba cumpliendo en su cara y no la veían. Cristo estaba enfrente de ellos y no veían el cumplimiento de esa profecía. Cristo les hablaba en persona y no veían el cumplimiento de esa profecía. ¿Y nosotros? ¿Sí estamos viendo el cumplimiento de las profecías hoy en nuestro presente? ¿O a ellos sí les puede pasar y sí les pasó que no veían la profecía de Cristo cumpliéndose en su cara, pero a nosotros no nos puede pasar eso? Repito, Cristo estaba frente a ellos y no lo vieron. ¿Por qué? ¿Por qué será que puedes no ver? Porque tienes ojos que no ven. Y mire que ellos leían la Biblia, estudiaban la Biblia igual que nosotros. Porque para saber qué decía la Biblia o la ley sobre Cristo y de que Cristo permanecía para siempre, pues obviamente era porque la leían, ¿verdad? La estudiaban. Preocupémonos nosotros de que no nos pase esto, porque sí está pasando. Y si les pasó a ellos que leían y estudiaban la Biblia, ¿por qué a nosotros no? Si nosotros no supiéramos quién es Cristo y llega X persona y nos dice, yo soy Cristo, le aseguro que haríamos lo mismo que ellos. Enseguida voltearíamos a ver qué dice la Biblia y ver si se cumple o no. Y si no se cumple algo de la Biblia, según nuestro entendimiento equivocado de lo que dice la Biblia, si sucede así, nosotros igual que los judíos diríamos que es un falso Mesías. Eso hicieron ellos. Los judíos enseguida voltearon a ver qué dice la Biblia, la ley para ellos. Y vieron, según su entendimiento equivocado, vieron que en Cristo no se cumplían algunas profecías de la Biblia. Y al ver que no se cumplían ciertas profecías, no creyeron en Cristo. Y aunque digamos que no, nosotros haríamos lo mismo. Para ellos, según su entendimiento de lo que dice la Biblia, en Cristo no se cumplieron esta profecía de que el Cristo debe permanecer para siempre. Él tuvo que morir, no se quedó, no permaneció para siempre. Y entre otras está la de Isaías, esta es la más popular, Isaías 11, por ejemplo, en el verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que está hablando de Cristo y lo confirma todavía más los versos del 2 al 5, donde habla que reposará en él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y le hará entender diligentemente en el temor de Dios
no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Bueno, todo esto confirma hasta el verso 5, que está hablando de Cristo, ¿verdad? Y en el verso 6 es donde empieza a decir, a partir del verso 6, dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Una vaca y un oso u osa pastarán juntos, y la cría de la vaca se echará junto con la cría de los osos. El león, como el buey, comerán paja. El niño de pecho jugará en la cueva de la cobra o del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Ahora, piense, medite. ¿Algo de esto se cumplió en la primera venida de Cristo? No. ¿Por qué no creyeron en Cristo los judíos? Por lo que dice la Biblia, por esto que dice la Biblia y más. Ahorita no es el tema, ahorita solo estoy dando algunas profecías por las que los judíos dicen que Cristo no es Cristo. Pero ellos no creyeron en Cristo por lo que dice la Biblia. Por lo que dice la Biblia, los judíos no creyeron y algunos siguen sin creer hoy en Cristo. Mucho cuidado con encerrarnos en un entendimiento equivocado de lo que dice la Biblia. Y mucho cuidado con todos aquellos que no cumplen la ley y que están enseñando así la Biblia. Estos enseñarán un entendimiento torcido y equivocado de la Biblia. Mucho cuidado con ellos. El apóstol Pedro ya nos advirtió de ellos, ya lo hemos visto en otros temas. Pero mire, vamos a verlo otra vez rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Ya vimos quiénes son los inicuos. Pedro ya nos advirtió de ellos, nos dice: guárdense de los inicuos, no se dejen arrastrar por el error de los inicuos. Y los inicuos, ya vimos la palabra, el significado de la palabra griega ahí, significa sin ley y no sujeto a la ley. Y en el verso anterior, en el verso 16 de Pedro nos dice que estos son los que tuercen. Las cartas de Pablo dice ahí, como también las otras escrituras, para su propia perdición y para la perdición de los que están siguiendo esas enseñanzas. Los judíos dijeron: ¿cómo creemos que tú eres el Cristo si en ti no se cumplen estas profecías que están en la Biblia? Estas que mencionamos aquí y más. Les digo, no ese es el tema, solo mencionamos dos. Pero hay más. Aquí el punto es que nosotros haríamos lo mismo que hicieron los judíos, aunque ahorita pudiéramos decir que no. Por lo que dice la Biblia, estamos viendo que los judíos no creyeron en Cristo. Por lo que dice la Biblia. Y porque ciertamente pareciera que no se cumplieron ciertas profecías con Cristo que se deberían de cumplir. Es otro tema, pero aquí lo que no entendieron los judíos es que Cristo tenía que venir primero como Salvador. La misma Biblia lo dice, que viene a padecer. Si viene a padecer, pues no viene a reinar, no viene como rey. Mientras no venga como rey, no se iban a cumplir esas profecías. Mientras no viniera como rey, no se iba a quedar para siempre. Eso fue lo que no entendieron. Y si hubiese venido directamente a reinar como rey y no como salvador, pues imagínense, toda la humanidad estuviese condenada, porque no tendríamos un salvador, ¿verdad? Pero repito, este es otro tema. Transportémonos a ese tiempo donde los judíos no sabían que Cristo era Cristo. Ellos lo vieron desde niño, ellos vieron a un niño muy normal crecer desde su niñez. Para ellos era un niño muy normal y después cuando creció, pues ya fue un hombre, ¿verdad? Un hombre normal, un hombre común. Para ellos era el hijo del carpintero de la esquina que vieron crecer desde niño. Es por eso que le preguntaban por qué no se cumplía en él las profecías de la Biblia, si él era el Cristo, ¿verdad? O era como si le dijeran: ¿cómo te creemos si las profecías de lo que dice en la Biblia no se cumplen en ti? ¿Cómo te creemos que tú eres el Cristo? Para ellos, en su entendimiento equivocado,
no se cumplía lo que decía la Biblia. Pero nosotros hacemos lo mismo que ellos y estamos siendo engañados igual con lo que dice la Biblia. Ya vimos que Satanás sí engaña con lo que dice la Biblia. Nosotros también enseguida diríamos, si alguien se nos para diciéndonos, confía en mí, sígueme a mí, yo soy el Mesías, nosotros enseguida voltearíamos a la Biblia, igual que como lo hicieron los judíos, y enseguida diríamos, no, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sí lo dice la Biblia, pero ¿tienes el entendimiento correcto de eso? ¿Entiendes que no puedes confiar en lo que dice tu mente porque tu mente es mente de hombre? ¿Entiendes realmente qué es no confiar en el hombre? No, ¿verdad? He ahí donde está el error. No en lo que dice la Biblia, el error está en el entendimiento de lo que dice la Biblia. Y una cosa es clara, el entendimiento correcto de lo que dice la Biblia no lo dan las letras de la Biblia. El entendimiento correcto lo da Dios. Pero el punto es que hacemos lo mismo que los judíos. Decimos lo que dice la Biblia, pero con un entendimiento equivocado de lo que dice la Biblia. Porque nosotros creemos en lo que dice la Biblia y no en lo que dicen los hombres, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pues los judíos hicieron lo mismo. Ellos tenían enfrente a un hombre que les dijo ser el Mesías y ellos creyeron en la Biblia o en la ley para ellos. Pero creyeron en ello, en la Biblia, según un entendimiento equivocado. Y se cumplió una profecía en su cara, enfrente de ellos, y no la vieron por el entendimiento equivocado que tenían de lo que dice la Biblia. Y eso mismo, repito, nos puede pasar a nosotros. Si seguimos teniendo un entendimiento equivocado de la Biblia, si seguimos teniendo ojos que no ven. El no confiar en el hombre y el que Cristo permanece para siempre, las dos cosas sí las dice la Biblia. Los judíos hicieron lo mismo que nosotros hacemos hoy. Voltearon a ver qué dice la Biblia cuando Cristo se les apareció y dijo que Él era el Cristo. Voltearon a ver qué dice la Biblia. Pero si no hay consagración a Dios, si no hay comunión con Dios, si no hay obediencia a Dios, no va a haber un entendimiento correcto de la Biblia. Y esa es la clave. Todo se trata del entendimiento. Y repito, y el entendimiento no lo dan las letras de la Biblia. El entendimiento correcto de las letras de la Biblia o de lo que dice la Biblia lo da Dios. Y repito también, nosotros estamos igual que los judíos. Las profecías se están cumpliendo en nuestra cara y no las estamos viendo. Y si seguimos con ojos que no ven y con oídos que no escuchan, igual se cumplirá en nuestra cara el regreso de Cristo. E igual que los judíos, no lo veremos. ¿Por qué diremos que es un falso Mesías? ¿Por qué? Porque la Biblia dice X cosa, pero con un entendimiento equivocado de lo que dice la Biblia. Pero recordemos, ¿con qué engaña Satanás? Con lo que dice la Biblia. Satanás engaña y ataca el entendimiento, la lógica, el intelecto y el razonamiento de las personas. Si nosotros nos apoyamos en eso, ya perdimos. A Satanás no le vamos a ganar con nuestro entendimiento, lógica, intelecto o razonamiento. Por el contrario, querer usar eso para entender, para tener el entendimiento correcto de la Biblia, eso es abrirle la puerta a Satanás para que entre en nosotros y nos engañe. Vuelvo a repetir, el entendimiento correcto de la Biblia lo da Dios. No lo da nuestra investigación, ni nuestro esfuerzo, ni nuestro estudio, ni estudiar teología. Ni siquiera el nosotros leer la Biblia, eso no nos da el entendimiento correcto. Todo eso se tiene que hacer sin duda, es bueno hacerlo. Pero debemos hacerlo apoyándonos en Dios y teniendo claro que Dios nos da su apoyo si nosotros somos obedientes a Él. ¿Y obedientes en qué? Pues sí, es muy claro, aunque no nos guste. ¿Qué es lo que se tiene que obedecer de Dios? La ley.
Sabiendo todo esto y teniendo todo esto en cuenta, todo lo que vimos, teniéndolo en cuenta, volvamos a la marca de la bestia y sigamos escudriñando en Apocalipsis 13, en los versos 16 y 17. Leímos hasta el 16, voy a leer 16 y 17 nuevamente. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí dice que no podrán comprar ni vender los que no tengan la marca, pero dice qué días no podrán comprar y vender. No dice qué días, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperamos que eso sea todos los días? Ahí no dice qué días, ni dice que todos los días no podrán comprar y vender. Mucho cuidado con lo que nos han dicho que dice la Biblia, pero no lo dice. E incluso cuidado con lo que nuestra mente cree y da por hecho que dice la Biblia, pero que no lo dice la Biblia. Porque no comprar y no vender, no dice la Biblia que será todos los días. Eso lo damos por hecho por nuestra mente, o eso nos han dicho. Pero la Biblia no dice que no comprar y no vender será todos los días. Siendo así, entonces pensemos, meditemos. Piensa, medita, escudriña. Hoy ya hay un día en el que los que guardan el sábado no pueden comprar ni vender, ni trabajar, ni hacer ninguna obra. Entonces, hoy se estará cumpliendo en ellos que no pueden comprar ni vender en ese día. Hoy se estará cumpliendo esta profecía, que no pueden comprar ni vender el día que Dios dijo que guardáramos. Y piensa por el otro lado también, pero hay unos que sí pueden comprar, sí pueden vender y sí pueden trabajar en ese día. ¿Quiénes sí pueden comprar, vender y trabajar en ese día? Bueno, la Biblia dice que ninguno podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de la bestia. Y ya establecimos en la primera parte que la marca de la bestia es la desobediencia a Dios. Si yo desobedezco a Dios y no guardo el día que Él dijo que se guardara, sí puedo comprar y vender en sábado. Si sí puedo comprar y vender, es porque tengo la desobediencia, la marca de la bestia. Y si no puedo comprar ni vender porque obedezco a Dios, entonces obedezco a Dios en su día, entonces no tengo la marca de la bestia y sí tengo el sello de Dios, porque obedezco, porque guardo el sábado. Pues ahí está. ¿O seguimos teniendo ojos que no ven el cumplimiento de esta profecía? Repito, si tengo el sello de Dios y guardo el sábado porque soy obediente, no puedo comprar ni vender en sábado. Y si tengo la marca de la bestia, que es desobedecer a Dios, y no guardo el sábado, entonces sí puedo comprar y vender y trabajar en sábado. Repito, pues ahí está. Ahí está una profecía cumpliéndose en nuestra cara que muchos no vemos por seguir teniendo ojos que no ven. Y tanto el sello de Dios como la marca de la bestia van en la frente, en nuestras creencias. Y guardar el sábado está ahí en nuestras creencias. Si yo creo si mi creencia es que debo de guardar el sábado, lo llevo a la acción y lo guardo, y la acción es representada por la mano. Y si yo creo, si en mis creencias está que el sábado ya no se guarda porque estamos bajo gracia, o porque es para los judíos, o por lo que sea, si yo creo, si en mis creencias está que el sábado ya no se guarda y no lo guardo, esa creencia está en mi mente, que es representada por la frente, y es desobediencia a Dios, es no guardar el sábado que Dios dijo que se guardara. La desobediencia a Dios está en la frente, que está en mis creencias y está en mi mente. Entonces, la desobediencia, ya lo establecimos, es la marca de la bestia. La marca de la bestia está en mi frente, en mis creencias, en mi mente. Y cuando lo llevo a la acción,
cuando no guardo el sábado y desobedezco a Dios, cuando hago eso, estoy teniendo la marca de la bestia en la mano, porque la mano representa la acción. Ahí está la profecía de Apocalipsis del que no puede comprar ni vender, la marca de la bestia, el sello de Dios. Puede estarse cumpliendo hoy en nuestra cara y podemos estarla no viendo. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo ojos que no ven. Pero que quede claro, no solo el no obedecer el sábado es la marca de la bestia es toda la desobediencia a Dios en todo. Para terminar, muchos hoy aún están esperando que se cumpla esto de Apocalipsis, de la marca de la bestia, igual que como están esperando que se manifieste el inicuo, el sin ley, e igual que como están esperando que se manifieste el anticristo. Estamos ya hoy, como en los días de Noé, con la gente esperando que pase lo que no pasará. Y no lo ven, precisamente por los ojos que no ven. Hoy también, por si no lo ven, ya se está cumpliendo que estamos como en los días de Noé. E igual que en ese tiempo, muchos van a morir esperando que pase lo que nunca pasará. Y nunca pasará porque son cosas que ya pasaron. Y por ejemplo, en cuanto a la marca de la bestia, pues no pasará a futuro porque ya muchos hoy ya están marcados, pero no lo ven. Y no lo ven porque hay ojos que no ven y oídos que no escuchan. Repito, ya se cumple hoy, que ya estamos como en los días de Noé, con la gente esperando que pase lo que no va a pasar. ¿No dice la Biblia en los días del fin que estarán comiendo y bebiendo y en fiestas de matrimonios? ¿No dice la Biblia que en los días del fin estarán edificando? ¿Y no estamos así en los días de hoy? Entonces, ¿por qué estamos esperando ver el mundo en calamidad y en desastres para hasta entonces creer que ahora sí es el fin? Dice la Biblia que en los días finales andarán corriendo para que el ejército no los marque con la marca de la bestia. Para ponerles la marca de la bestia, ni siquiera los van a tener que obligar. La misma gente pedirá, y ya lo pide hoy, a gritos, piden tener la marca de la bestia. ¿Cómo? Pues la gente quiere y pide doctrinas y religiones que enseñen que la ley de Dios no se cumple, porque es muy difícil cumplir la ley de Dios. La gente misma pide a gritos el desobedecer la ley de Dios, y la desobediencia a Dios, es la marca de la bestia. Algo es seguro, el regreso de Cristo o el fin no es y no será como lo estamos esperando. Y no será como nos lo estamos imaginando, ni será como nos han dicho que será. Y nos podemos quedar fuera del arca, nos podemos quedar fuera de la gracia, esperando que sucedan cosas que no sucederán, igual que en los días de Noé. Ruego a Dios que este estudio sea de bendición para todo el que lo escuche, y se lo pido, Padre eterno, se lo ruego en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén.